En la industria del entretenimiento coreano existe un manual invisible pero implacable de rasgos perfectos, una plantilla estética que muchos deben seguir para ser aceptados. Pero, ¿qué pasa con aquellos que decidieron no encajar? Hoy analizo a figuras que desafiaron las críticas, el acoso en redes y los prejuicios de algunos internautas de su propio país para conquistar el mundo. Actores y estrellas que fueron llamados comunes o poco atractivos, pero que terminaron reeducando nuestra mirada. Bienvenidos a un video sobre la belleza de lo auténtico. Esto es Nunchi Box. Kim Woo-bin es un actor que no siguió las reglas de belleza. Él creó las suyas propias. Es el máximo exponente del término coreano rostro tipo dinosaurio, facciones angulares y masculinas que emanan un aura de poder. Representa lo opuesto al estándar de rasgos finos y delicados y por ello su ascenso estuvo marcado por una resistencia constante. Durante años, los internautas cuestionaron por qué un actor con cara de villano recibía papeles románticos, temiendo que su éxito pusiera en riesgo el estándar tradicional. El prejuicio estético fue implacable. En foros se decía que su rostro era incómodo de ver o que arruinaba la estética del drama. Incluso en su momento más vulnerable, tras ser diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, hubo sectores que cuestionaron su exención del servicio militar. Ante esto, tomó una decisión brillante. Fue el primero en burlarse de su propia apariencia, llamándose a sí mismo feo, desarmando así a sus críticos y educando al público para apreciar la belleza fuera de lo convencional. Internacionalmente no hay debate. Es un galán indiscutible, lo que algunos llaman tosco se percibe como fuerte, encajando perfectamente con el protagonista de cine clásico. Tras su valiente lucha contra el cáncer, Kim Woo-bin regresó como un símbolo de resiliencia amado por su nación. Él demostró que ser diferente es, en última instancia, lo que te hace inolvidable. Jeon Jo-in es una de las actrices más fascinantes de la actualidad, y su caso representa una ruptura total con el molde tradicional de la belleza de ídolo en Corea. Ella posee lo que en la industria se define como belleza cinematográfica, una estructura diseñada no para ser perfecta, sino para ser capturada por la cámara y contar una historia. Tiene pómulos altos, una estructura ósea ideal donde las luces y sombras juegan siempre a su favor. Sus ojos alargados, sin el pliegue del párpado superior, le otorgan una mirada real y expresiva. Es un rostro que armoniza lo natural con lo imponente. Sin embargo, esta autenticidad le costó críticas implacables. Al ser emparejada con Song Joong-ki en Vincenzo, sus detractores en foros coreanos llegaron a decir que ella arruinaba la estética de la pareja, llamándola burlonamente cara de pez, y comentarios que sugerían que parecía la hermana mayor o una empleada en lugar de su interés romántico. Durante los primeros episodios, sufrió un acoso masivo en redes donde se criticaba su tono y su actuación, una presión psicológica inmensa para una actriz que incluso llegó a considerar dejar la actuación porque le negaban papeles debido a su apariencia. Pero mientras algunos buscaban defectos, el mundo descubrió una belleza clásica, carismática y lujosa. A nivel internacional, resuena con el ideal de alguien que no solo es bonita, sino autoritaria e interesante. Jeon Jo-bin demostró que el talento y la técnica siempre hablan más fuerte que los estándares pasajeros. Ella no encajó en el molde, simplemente lo rompió para crear uno nuevo. Park So-dam es una de las actrices más sobresalientes del cine contemporáneo. Su mirada, definida por unos ojos rasgados y profundos, posee una mezcla de inteligencia y misterio. Sin embargo, en una industria que a menudo prioriza rasgos ultra femeninos, tuvo que navegar años de prejuicios antes de que el mundo reconociera que su rostro era, en realidad, un lienzo perfecto para la gran pantalla. Ella posee monólidos puros de forma almendrada. Esta característica le permite una versatilidad técnica envidiable. Ha defendido sus rasgos, llamándolos su característica favorita porque a diferencia de otros nadie puede imitarlos con cirugía. Pero llegar a esta seguridad le costó ser rechazada en casi 17 audiciones consecutivas por directores que consideraban que su rostro era demasiado común. La toxicidad que enfrentó al inicio de su carrera fue brutal. Cuando protagonizó Cinderella and the Four Knights, los ataques en redes se centraron en que ella rompía la fantasía de los fans. Decían que alguien con su apariencia no podía ser el objeto de deseo de 4 hombres guapos. Incluso, cuando se rapó la cabeza para The Priest, muchos prefirieron burlarse de su pérdida de feminidad en lugar de aplaudir su entrega artística.
El punto más oscuro llegó en 2021 tras ser diagnosticada con cáncer papilar de tiroides. Denunció mensajes directos atroces donde le deseaban que la enfermedad le ganara. Ella respondió con integridad, exponiendo a los acosadores y recordando al mundo que su rostro puede contar muchas historias precisamente porque es real. Tras el éxito histórico de Parásitos, aquellos foros que antes la llamaban fea, hoy la protegen como un tesoro nacional. Fuera de sus fronteras, Paxodam es vista como un ícono de valentía. Su regreso a la vida pública tras su recuperación, a veces con menos maquillaje, reforzando una imagen de belleza que trasciende lo estético. El mundo aplaude su talento y esa mirada única que no intenta parecerse a la de nadie más. DJ Wok es una de las figuras más magnéticas de la industria actual. Su carrera representa un quiebre con el molde tradicional de Flower Boy de rasgos delicados. Lo que lo hace destacar no es la perfección simétrica, sino una presencia imponente y una estética de carácter que muchos inicialmente se atrevieron a criticar. Sus ojos son su rasgo más distintivo. Mantiene sus monopárpados naturales, dándole una mirada felina y masculina que proyecta poder y carisma. Con una mandíbula cuadrada y pómulos definidos, logra un visual que llena por completo el encuadre. A pesar de su evidente atractivo, fue blanco de críticas que tildaban sus rasgos de agresivos o toscos para un protagonista romántico. Incluso surgió el término Charm Ugly para describirlo, un insulto disfrazado de cumplido que admitía su atractivo pero lo sacaba del estándar. El punto más crítico llegó en 2024, al confirmarse su relación con Karina de Aespa. Sufrió un acoso digital masivo por parte de fans que afirmaban que él no estaba a su nivel, lo que obligó a su agencia a tomar medidas legales severas contra la difamación y el odio en foros. Fue acusado por el rumbo que tomaban sus proyectos, como no estar de acuerdo con el final de Do Do Sol Sol La La Sol o la falta de química con su compañera en El Heredero Imposible. El público internacional celebró su físico como el triunfo de la masculinidad clásica. No se le ve como uno más, es un hombre con una identidad visual única. DJ Wok ha demostrado que el carisma no necesita encajar en el molde. Su éxito es la prueba de que la autenticidad y el talento siempre terminan por imponerse sobre cualquier estándar pasajero. Kim Go-eun es hoy por hoy una de las actrices más respetadas de su generación. Su frescura y esa sonrisa capaz de iluminar cualquier encuadre son su sello personal. Sin embargo, resulta paradójico que en una industria que vive de la imagen, su camino al éxito estuviera marcado por una crítica feroz: no ser lo suficientemente bonita para los estándares coreanos. Para muchos internautas, ella era simplemente común. El estándar de belleza en Corea es un manual rígido: ojos con doble párpado, nariz afilada y rostros en forma de V. Ella rompe este esquema. Posee monólidos naturales, o bien lo que son los ojos sin el pliegue del doble párpado, una mandíbula suave y un tabique nasal que ha decidido no operar. Pero la honestidad de su rostro ha tenido un costo. En 2017, tras publicar una foto al natural en Instagram, recibió miles de ataques ofensivos, obligándola a borrar la imagen. Este acoso se trasladó a sus proyectos. Se cuestionó su química con Gonju en Goblin o con Lee Min-ho en El Eterno Monarca, bajo el argumento de que ella no era lo suficientemente bella para estar a su lado. Una crítica que ignoraba por completo su innegable talento actoral. A nivel internacional, Kim Go-eun es un ícono de autenticidad. Sus ojos no son un defecto a corregir, sino un rasgo distintivo, elegante y exótico que marcas de lujo y directores de renombre celebran. Hoy, su versatilidad y su negativa a ser una muñeca de porcelana son precisamente las que la han consolidado como una estrella de talla mundial. Kim Min-ha ha llegado a la industria para romper esquemas. Ella se ha convertido en un estandarte de la belleza natural, abrazando una apariencia real y alejándose de las expectativas rígidas que suelen asfixiar a las celebridades en su país. Su rasgo más distintivo son sus pecas, las cuales porta con un orgullo refrescante. Mientras muchas actrices recurren a láseres o maquillaje de alta cobertura para ocultar cualquier imperfección, ella las utiliza como un sello de frescura. Posee un rostro redondeado y una mirada melancólica. El detonante de la toxicidad en redes fue su casting para Pachinko. Al anunciarse como la pareja de Lee Min-ho, los ataques masivos no tardaron en llegar. Para muchos internautas, ella no estaba al nivel visual de su contraparte masculina.
Criticaron sus pecas llamándolas manchas y cuestionaron si una imagen tan descuidada era apropiada para representar a Corea ante el mundo en Apple TV. Fue acusada de romper la fantasía estética a la que los K-dramas nos tenían acostumbrados. Sin embargo, para quienes leyeron el libro original, ella es la personificación perfecta de su personaje. Internacionalmente, Kim Min-ha es celebrada como la nueva cara de la elegancia asiática, destacando su multitalento al tener una voz poderosa, demostrándolo haciendo covers de Amy Winehouse. Su imagen, a menudo libre de maquillaje, resuena con el movimiento global de amor propio. Su fluidez en inglés y su confianza al hablar de temas complejos añaden una capa de belleza intelectual que ha terminado por silenciar a sus críticos. Woo Do-hwan es un actor que fascina precisamente porque su carrera rompe con todos los moldes. Su rostro se define como el de un zorro de sangre fría. Sus ojos rasgados y monólidos proyectan una mirada intensa que puede resultar intimidante o sexy. Él representa lo que llaman un atractivo adquirido, que inicialmente lo llevó a enfrentar juicios severos antes de ser respetado por su innegable talento. Esta estética fue tildada de agresiva por sectores que solo buscaban rasgos delicados. Llegó a declarar en entrevistas que al no considerarse guapo, sentía que debía trabajar más fuerte que los demás, enfocándose en tonificar su físico para compensar lo que él percibía como una desventaja estética. Fue comparado con el actor Ryu Jun-yeol, quien siempre es utilizado de manera despectiva para representar a quienes no cumplen con los estándares de belleza de su país. Pero el golpe más amargo vino de su pasado, al haber debutado en la película Let's Go to Rose Motel, que fue criticada por contener escenas explícitas. Los internautas malintencionados intentaron manchar su imagen llamándolo actor porno, para sugerir que no era digno de protagonizar dramas románticos o familiares. Para el resto del mundo, Woo Do-hwan es el modelo del atractivo oriental. Su éxito es el ejemplo perfecto de cómo la autenticidad y la seguridad en uno mismo pueden derribar cualquier prejuicio estético. Hoy, su mirada única es su sello de poder en la pantalla global. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué otro artista crees que ha roto los moldes en Corea? Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte próximos videos. Y gracias por ser parte de Nonchi Box.